Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la impaciencia. Esta es la parte quinta de los estudios Vida Eterna, el conocimiento de vida eterna, para que nosotros podamos ser edificados, ya que esto es una promesa a través de la salvación, y Dios entonces quiere que conozcamos poco a poco lo que es ser una persona capacitada, preparada en las Sagradas Escrituras, y así pueda estar segura o seguro de que verdaderamente alcanzará vida eterna. ¿Cómo? Por el conocimiento que pueda aplicar a su vida, recibir y aplicar. Bien, eso está en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37. Vamos primero a hablar de la paciencia, y entonces ahí vamos a introducir la impaciencia, el daño de la impaciencia. Pero vamos a conocer primero qué es la paciencia, y así ya sabremos lo malo que es la impaciencia. Gloria a Dios. Dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en nuestra debilidad a entender la Escritura, a que podamos leer, a que podamos escudriñar y guardar la palabra como el Señor nos pide, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para entender qué es la impaciencia, vamos a entender el significado de paciencia. Escuche bien lo que significa paciencia. Paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracia y adversidad, o cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Vuelvo y repito el significado de paciencia. Preste atención. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidad, o cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, impaciencia es el no tener paciencia. Amén, gloria a Dios. Escuche bien lo que es impaciencia. No tener paciencia. Es decir, que si usted no tiene capacidad de sufrir y tolerar desgracia y adversidad, o cosa molesta, ofensiva, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, usted no tiene paciencia, porque es una oposición. Es como decir el bien y el mal. Entonces, la impaciencia es lo contrario a la paciencia. Entonces, el libro de los Hebreos nos dice: porque os es necesaria la paciencia. Dios está hablando de una necesidad. Es una necesidad de que tengamos paciencia. Porque aquí nos da a entender el significado de paciencia, el valor que tiene este fruto que Dios nos permite por su Espíritu. Entonces, una persona que no tenga el fruto, un fruto de la paciencia, entonces tiene una obra carnal de impaciencia. Entonces, cuando usted tiene impaciencia, o yo tengo, o alguien tiene impaciencia como cristiano, entonces tiene problemas. Porque entonces no tiene esta manera para esperar. No puede tener la capacidad de buscar a Dios. Porque escuche bien la importancia de la paciencia. Cuando una persona tiene que ayunar desde por la mañana hasta en la tarde, lo primero que tiene que tener es la disposición de obedecer y tener paciencia para soportar, sea una semana, sea el tiempo.
Cuando la Biblia nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios no está hablando de paciencia, porque Él nos dice primeramente. O sea, yo tengo que hacer esto primero. Tengo que tomar esto primero en cuenta. Entonces, sin paciencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque necesitamos tener paciencia para esperar. Aquí es que está la parte principal, que con la paciencia usted tiene tolerancia, capacidad, puede esperar. Entonces, cuando estamos esperando algo, dice, capacidad de sufrir. En la espera se sufre. Por eso es que cuando Saúl estaba esperando a Samuel, que era Samuel que le tocaba hacer el sacrificio para Dios, Saúl tomó él mismo la iniciativa e hizo lo que él no debió. Y eso lo llevó a la perdición, porque se desesperó, no soportó. Ese era el problema que tenía, uno de los problemas que tenía Saúl. No tenía paciencia. Por eso es que cuando cada uno de nosotros que no busca la manera de tener paciencia, entonces va a venir la consecuencia. Observemos bien. La Biblia nos dice, porque os es necesaria la paciencia. Por eso hay que trabajar en estos puntos claramente y no olvidarlo. Porque a veces yo he dicho, hay personas que escuchan los estudios, las predicaciones, simplemente eso fue algo que en el momento Dios me habló y aquí y luego olvidan eso y siguen caminando. Y cuando viene el golpe, entonces no hay tiempo. Es necesario entender. Por eso dice, como no dice, porque os es necesaria, Dios está hablando de una necesidad. La necesidad de la paciencia es, escuche bien, es como decir, necesitamos el aire, necesitamos comer, necesitamos tener claramente sustento para poder vivir, un hogar, necesitamos tener a dónde dormir, necesitamos agua para tomar, necesitamos comida. Y como aquí no está hablando de comida, está hablando de paciencia, entonces necesitamos esto de parte de Dios para poder verdaderamente esperar. Por eso nos dice, porque os es necesaria la paciencia. Porque es necesaria la paciencia. Escuche bien. Entonces, cuando seguimos con la impaciencia, entonces la impaciencia produce un daño. Normalmente, todos los problemas busque que tienen que ver con la impaciencia. Dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto tiene que ver con la paciencia, perseverar. Si no hay paciencia, ¿quién va a esperar hasta el fin? Por eso hay personas que toman, aleluya, cuando nos equivocamos y tomamos una decisión contraria. Estamos esperando, vamos a suponer, por una compañera o un compañero. Y estamos orando, esperando, orando, esperando, orando. Hasta que Dios nos dé a entender cuál es verdaderamente el punto clave para que no nos equivoquemos, pero cuando nos desesperamos, dejamos de orar, entonces tomamos decisiones por la carne, por los designios, entonces el enemigo nos engaña. Tomamos la decisión errada. ¿Por qué? Porque no hubo paciencia para esperar una señal de Dios. Nos pasa como a Saúl, que no pudo esperar que el hombre de Dios, el profeta de Dios, llegara a tiempo, porque hay algo que hay que entender. Escuche bien esto, lo que el Señor nos da a entender. Recordemos que cuando oramos, Él nos da a entender a nuestros corazones las cosas que necesitamos, porque Dios no falla. Él sabe quién necesita la palabra. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesús iba a hacer
que estaba cerca la hora, ya en Getsemaní, para entrar ya a su sacrificio de sufrir y luego ser crucificado, oró 3 veces, porque hubo algo en su cuerpo, en su mente, algo que se rebeló contra él, que fue su carne. Y por eso él dice: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando hay una impaciencia, cuando el corazón se altera, cuando nuestra carne, aleluya, llega a un punto donde realmente hay problema, entonces viene la parte donde algo se dispara dentro de nosotros. Se dispara. Ahora, ¿cuál es la parte que Dios dice que debemos de tener para tener paciencia? Bueno, Romanos capítulo 12 en adelante nos dice, deberes cristianos. Esto digo, aleluya, para que usted tenga el conocimiento, para que tengamos el conocimiento. Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Esto quiere decir que el culto personal, el de presentar el cuerpo, los sacrificios a Dios, no permite a nosotros golpear la carne, golpearla. Que estos frutos que vienen por el Espíritu broten. Al brotar, entonces nosotros ya sentimos que ya la paciencia está en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos impacientes. Al no estar impacientes, soportamos, esperamos. Cuando nos ofenden, que estamos siendo tentados, soportamos. Cuando estamos esperando un trabajo, soportamos, aguantamos. Y Dios entonces nos ayuda. Recordemos que Dios siempre nos probará. Dios siempre va a probar el corazón, porque este problema de la impaciencia sale del corazón, por la carne. El libro de Jeremías nos da a entender que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice la Biblia. Y también el libro de Marcos 7:21 nos dice por qué dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la avaricia, la codicia, los hurtos y muchas cosas más. Pero dice, esto sale y contamina al hombre. Está dentro, sale y contamina. Entonces, mientras el corazón no esté bien trabajado, no esté circuncidado por el Espíritu a través de la palabra y los sacrificios, entonces estas obras carnales estarán lamentablemente atacando estas obras carnales que tienen que ver con estas cosas. Entonces, si realmente queremos estar firmes y obtener, aleluya, lo que se llama la vida eterna ya establecida cuando llegue la hora, entonces debemos de tener, cultivar la paciencia y erradicar la impaciencia. Saber verdaderamente que ya la impaciencia no nos ataca, no nos desespera. Y estas son cosas que cada persona, cada hermano, cada cristiano debe de trabajar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso el tema tiene que ver con el daño de la impaciencia. Y observamos que Dios a cada cosa le puso un tiempo. Todo, Él le fijó un tiempo para que el tiempo sea lo que determine las cosas. Por ejemplo, a la mujer le puso un tiempo para que espere y luego para. A los árboles Dios le puso un tiempo. Ellos paren y a cada X tiempo ya vuelve y lo hace. El día va pasando, luego viene la noche. Todo es así porque Él estableció los
tiempo y Dios lo hizo con paciencia. No se desesperó, ordenó la creación total, ordenó la vida del ser humano, aunque por el pecado el hombre viene en desorden. Y por ahí es que viene la impaciencia, por el pecado, no viene por el espíritu. La impaciencia viene por el pecado, por las obras carnales, por los designios, por las cosas verdaderamente que operan en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es más amplio, pero no vamos a querer aportar cosas que Dios no nos dé. Simplemente vamos dando la parte principal. Hemos hablado que la impaciencia es una parte que no nos conviene a ninguno. Debemos de notificarla, trabajar con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios entonces nos ayudará en los momentos que nosotros no podamos. Por eso el alcanzar la salvación totalmente, dice la Biblia, vuelvo y leo el verso, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Primero, la paciencia. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, que sin paciencia y sin hacer la voluntad de Dios, no hay promesa. Entonces, realmente es necesaria. Y cuando Dios habla de necesario, vuelvo y repito, es algo que se necesita. No es porque me están diciendo que debo de buscar esto si puedo. Es necesaria. Y cuando Dios habla de necesario, está hablando claro. Glorificado sea el nombre del Señor. Este es el trabajo de vida eterna, la parte quinta, donde Dios nos ha hablado acerca de la impaciencia, el daño de la impaciencia, esperando que esto le edifique. Aleluya. Oremos por los estudios para que Dios nos siga dando la oportunidad de seguir hablando de su palabra y que podamos comunicarnos a través de la palabra. Y podamos seguir avanzando y así nos podremos mantener, porque cada vez que podemos hablar de la palabra, entonces hay esperanza entre nosotros porque nos mantenemos firmes. La palabra es para que nosotros no entremos en pecado. La palabra nos mantiene en comunión, aunque no estemos unidos por el Espíritu, estamos en comunión, aleluya, para vencer las fuerzas del mal que se levanten contra el conocimiento de Dios, aleluya. Y es a través de la palabra, los estudios, las predicaciones, las adoraciones y la obediencia al Señor. Le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús y que Dios nos bendiga. Y si usted no es cristiano o cristiana, recuerde que en Cristo hay vida y hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.